Carlos Carocoria, abogado penalista, está con nosotros. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Pancho? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Es esta la mejor estrategia en realidad? Indistintamente, ¿no? Poniéndonos en modo así imparciales, ¿no? Distintamente quién habrá sido, qué habrá pasado con los relojes. Tú como eres abogado, un letrado bastante diestro en la materia, ¿es la mejor estrategia que puede tener el señor Corima decir no voy a responder, no voy a responder, no voy a responder? Es algo previsible, prácticamente de manual de derecho parlamentario, que cuando existe una citación a una persona que podría pasar a la calidad de imputada a nivel de la Fiscalía, lo mejor es guardar silencio. El señor está ahorita en calidad de testigo nomás. Está en calidad de testigo a nivel de la Fiscalía, pero recordemos que cuando fue a la Fiscalía, hizo lo mismo. su abogado dijo, oye, prácticamente me estás incriminando porque me estás preguntando y haciendo afirmaciones como si hubiera cometido hechos ilícitos y por lo tanto voy a cogerme el silencio. Eso es algo un poco raro en Perú, pero si somos estrictos con el tema constitucional, por ejemplo, en Colombia hay una norma que dice, ¿no?, que cuando a una persona se le interroga como testigo y llega un momento en el cual le empieza a hacer preguntas como si fuera posible imputado, el fiscal le tiene que decir que tiene derecho a guardar silencio. Y en el caso peruano, digamos, en la sesión del día de hoy, ha sido más o menos un poco, no hostil, pero semi-hostil, digamos, con el señor Corima. Claro, desde luego que sí, es parte, digamos, de la práctica parlamentaria. Recordemos que ahí las usanzas judiciales, el debido proceso está absolutamente relativizado y a veces ni existe, pero digamos que en términos generales es derecho de Corima a guardar silencio, aunque eso políticamente le pueda pasar otro tipo de factura, ¿no? Entonces, acá la Fiscalía va a hacer su trabajo. Si Corima, Boluarte quieren tapar el sol con un dedo, es algo que va en paralelo al trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. Justamente él mencionó que guardaba silencio porque era testigo en la investigación fiscal. ¿Por qué es que su palabra en la comisión de fiscalización podría perjudicarlo en la investigación donde él es testigo? Yo creo que él ha hecho el esfuerzo con su abogado de no declarar en la Fiscalía porque no tiene una versión acabada. Recordemos que el abogado primero dijo hace unos días de que no habían prestado el reloj, de que acá le fue querían regalar. En esta misma mesa lo dijo. Exactamente, ¿no? Para luego al día siguiente la presidenta dijo me lo prestó y se lo devolví. Entonces ya esa aparente contradicción implica que callado se defiende mejor. Entonces, digamos que desde el punto de vista del derecho de defensa han actuado con cierta, digamos, rigurosidad en el sentido de no hablar más, defenderse en silencio y esperar a que la Fiscalía diga en su momento qué es lo que tiene. Porque si Boluarte no entrega los relojes, no da explicaciones en detalle, el trabajo de la Fiscalía. Recordemos que la carga de la prueba la tiene la Fiscalía y no el imputado. El congresista Valer, incluso antes de que esta sesión en la Comisión de Fiscalización se diera a cabo, dijo o ha asegurado que va a pedir a la Fiscalía que el señor Corima pase de testigo a investigado. ¿Por qué es que todavía no está siendo investigado? ¿Por qué es que todavía está en condición de testigo si es que, digamos, ya es un personaje principal, ¿no? Claro, ha pasado a ser un personaje principal y en efecto la Fiscalía podría pasarlo a la condición de investigado en cualquier momento. Posiblemente ya está considerándolo. Posiblemente ya lo esté considerando y parte del interrogatorio ya estaba en esa línea, porque también hay que recordar que a veces los fiscales tienen la habilidad de no leerte tu derecho como imputado, empezarte a interrogar como testigo y con lo mismo que tú declaras, con la misma información que tú aportas, luego te pasan a la calidad de investigado. Por eso creo que el abogado de Corima la vio venir desde el primer minuto y dijo, acá no declaramos, guardamos silencio, acá en el Congreso no hablamos más y vamos a defendernos con lo que la Fiscalía nos impute en su momento. Sobre la señora Boluarte, el artículo 401 del Código Penal habla de incremento ilícito de patrimonio, pero no es tan preciso en cuanto a si el incremento del patrimonio es temporal o permanente. Acá estamos hablando y ella ha aceptado que recibió este préstamo de relojes. ¿Se podría entonces configurar como enriquecimiento ilícito por más que haya sido solamente por un breve momento? Si estamos hablando en estricto de un préstamo, eso no es un incremento patrimonial, porque no forma parte de tus bienes y rentas. Es decir, no forma un activo que de manera permanente ha sido ingresado a tu patrimonio. Si estamos hablando de un préstamo, una situación de esta naturaleza tan efímera no forma parte de tu declaración de bienes y rentas. Sin embargo, creo que el caso aquí es mucho más complejo porque
el análisis principal para el delito de enriquecimiento ilícito tiene dos elementos claves, ¿no? Por un lado, ver contablemente si hay desbalance patrimonial, es decir, si tienes ingresos que no puedes justificar, como dice la canción, y cómo lo hace. Y por otro lado, ese desbalance tiene que ser producto del abuso del cargo. Y ahí viene el elemento clave, porque todo el mundo dice, desbalance patrimonial no. El delito no sanciona el incremento patrimonial no justificado. Es un tema tributario, administrativo, eventualmente penal si hay fraude, pero para que sea delito tiene que estar unido eso al abuso del cargo. Y esa es la parte que a veces la Fiscalía no la tiene clara, imputa y luego los casos se le caen porque no logra probar el abuso del cargo. ¿Cuál es el delito por el que la Fiscalía en todo caso debería tratar de, si es que lo pretende hacer, debería tratar de priorizar el caso contra Dina Boluarte? Yo creo que como estamos en la etapa preliminar, las calificaciones son provisionales. Y yo creo que el marco de imputación es el delito de omisión de declaración, como ya se conoce en procedimiento administrativo, falsa declaración, está el delito de enriquecimiento ilícito, fraude tributario, y por otro lado está el tema del lavado de activos. Entonces son 4 los delitos que en este momento están dentro del entorno de lo que puede significar la investigación fiscal. Y ¿Contra Dina Boluarte o también Boluarte. contra el señor Jorima? Exactamente, porque digamos, la Fiscalía formalmente ha dicho que ya añadió o acumuló al caso de los relojes el tema de las joyas y el tema de las declaraciones. Y hemos visto los informes de la UIF que han estado encarpetados por 2 años, se han desempolvado, se han añadido al proceso y ahora digamos que todo el análisis del caso Boluarte es de todo el patrimonio global. ¿Qué es lo que ella tiene? Recordemos que ella tiene por lo menos 17 declaraciones de bienes y rentas porque es funcionaria desde el año 2007, cuando era funcionaria de RENIEG. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio contable. Los contadores de la Fiscalía y los de la parte, es decir, los contadores privados de Boluarte, tienen que hacer el ejercicio. ¿Cuadra o no cuadran los números? Relojes incluidos, ¿no? Si no cuadran, pueden ir por el lado puramente administrativo, incremento patrimonial no justificado, sanciones a nivel SUNAT, fraude tributario, enriquecimiento ilícito de funcionario y o lavado de activos. Es decir, acá tenemos para un buen rato por el tema contable. El pie del que cogería Dina Boluarte si es que no encuentran los relojes o las joyas, porque se hablaba inicialmente de eso, ¿no? Si no encuentran los relojes ni las joyas, ¿se estaría cayendo el caso? ¿O ya con el tema del desbalance patrimonial en las cuentas, ya sería eso el plato fuerte de la investigación? Claro, aunque no se puede hacer conclusiones todavía, el plato fuerte son las cuentas, ¿no? Porque ella no tiene cómo justificar con su propio dinero, a raíz de lo que ella ha declarado como bienes y rentas en los últimos años, ese flujo dinerario en sus cuentas. Dicen, oye, plata del Club Departamental de Apurímac. Oye, pero según la ley, cuando hay un club, el club es una persona jurídica, tiene que tener su propia cuenta. No es que la pueda administrar yo como un pandero, ¿no? El pandero entre amigos, oye, yo soy tesorero, yo lo guardo en mi cuenta. Eso no funciona así. Eso puede ser incluso fraude en la administración de personas jurídicas. La plata tiene que entrar a las cuentas del club y tiene que haber una rendición de cuentas hacia el club. Entonces, yo creo que ella tiene una situación bastante difícil porque entre la informalidad, el no haber respetado las reglas, seguramente lo que se ha producido es el fenómeno que los abogados llamamos de mezcla patrimonial, ¿no? Donde se mezcla tu plata con la plata de terceros, ¿no? Dice el excongresista, exdiputado también Vitocho, Víctor Andrés García Laúnde, Dina dice ahora que los Rolex no son suyos de antaño, tampoco regalados, sino prestados por su prontuariado hermano Jorima, preso en 2 oportunidades, prófugo de la justicia por 9 meses y 183 procesos judiciales, muchos aún abiertos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ha cometido tal vez ella un error al señalar a su Waiki como si fuera la persona idónea para que preste relojes. Sí, claro, porque aparentemente no había otro que pudiera justificar, digamos, el que tenga relojes de forma lícita, ¿no? Bueno, acá la situación es compleja porque Oscorima, que ya ha tenido también investigaciones de naturaleza penal, va a tener que probar ante la Fiscalía de dónde sacó el dinero para comprar estos relojes y cómo ha hecho él para poder justificar esto con su propio patrimonio en los últimos años. De repente tiene muchos ingresos, tiene que acreditarlo a nivel de la Fiscalía. Entonces la Fiscalía puede seguir el caso independientemente de si hay el reloj o no, porque delito hay con un solo bien, ¿no? Entonces van a jalar la madeja y yo creo que algo va a resultar de ahí, más aún si es que están analizando, como decía hace un momento, todo el patrimonio de Dina Boluarte. Claro. Vamos a revisar otro tuit de la excongresista Indira Wilca. Dice,
liberado por el juez corrupto César Inostroza, Oscorima no es Waiki, es un hermanito más, debería estar en la cárcel. Claro, ese señor, como se dice coloquialmente, tiene muchos anticuchos, ¿no? Desde el año 2010 ya venía evadiendo a la justicia, así que como decíamos, no es el personaje idóneo para depositar la confianza por parte de la presidenta. Claro, en efecto, ¿no? Porque además ambos son personajes expuestos políticamente, lo que significa que a nivel del sistema de prevención del lavado de activos, cada operación económica que hagan ellos requiere el doble de atención por parte de los operadores, entre ellos los bancos. Otro tema que quería comentar contigo es lo que ha sucedido hoy día en la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución aprobó reforma para que jefes del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC puedan pasar por juicio político. Lo que han dicho las mismas autoridades, han salido a reclamar y dicen que esto es una amenaza para su autonomía. ¿Consideras que es una amenaza contra la autonomía? No, pero a la vez es innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de privilegio constitucional. Recordemos de que el antejuicio es una excepción al principio de igualdad. Un ciudadano de a pie se va a un fiscal ordinario. El hecho de pasar por el Congreso, más allá del maltrato político, puede también ser un blindaje. Es una barrera, entonces. Exactamente. Veamos ahí el caso de los muchasueldos, ¿no? Todos han sido blindados, o varios de ellos han sido blindados, y los casos no llegan al Poder Judicial. Entonces, en verdad, hay acá una barrera, un requisito de procedibilidad, como decimos los abogados, violatorio del principio de igualdad, que tiene que tener una justificación. El día de mañana serán los presidentes regionales, luego cargarse los alcaldes. Entonces, desde mi punto de vista, es innecesario crear más barreras dentro del sistema. Todos deben de sujetarse al principio de igualdad. Conversaba ayer con Alejandro Muñante y él lo que sostenía era que, en primer lugar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al ya ser un vocal de la Corte Suprema, él ya era, digamos, una persona que debía someterse. O sea que en su caso puntual no es algo, no se modifica, digamos, la ley en su caso, sino solamente aquellos que componen el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero que en el caso de los demás, esto acá recoge 3 sentencias del Tribunal Constitucional que habían exhortado al Congreso a hacer una reforma del artículo 99. O sea, aquellas personas que están criticando al Congreso puntualmente están tal vez no viendo que esto viene de atrás. Sí, es un tema complejo, porque por un lado, como decía, esto es una excepción al principio de igualdad, es un blindaje. Por otro lado, para estas autoridades, Jurado Nacional, RENIEC, etcétera, puede ser más bien someterse a un maltrato político, es decir, a la voluntad y al poder político de turno. Y por otro lado está el tema netamente jurídico, ¿no? O sea, ¿requiere más blindaje o no? Yo en particular discrepo. El mundo está caminando en contra de los privilegios, en contra de las barreras para la persecución penal. Hoy en día hasta los reyes, príncipes, infantas, ministros, ya nadie tiene corona, presidentes no tienen corona. Entonces, en un mundo en el cual cada vez hay más principios de igualdad penal, deberíamos de evitar este tipo de barreras. Entonces, ya los blindajes están en la Constitución, pero como vemos, la jurisprudencia cada vez más restrictiva, incluso con lo que hay. El mejor ejemplo es el de la Presidencia de la República. Sí. Bueno, hablando justamente del señor Salas Arenas, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a él le han interpuesto una denuncia constitucional por haber admitido el partido de nombre Antauro, que según él no es de Antauro. Y hay un video que está circulando de Antauro, el personaje, no Antauro, el partido, donde él, sin ningún reparo, sin despeinarse, hace una confesión acerca de un delito. Vamos a ver ese fragmento. Pedro Castillo se enoja que no le dejan llamar por teléfono. A mí tampoco me dejaron llamar. Sobórdate un INPE, cómprale un celular y llama por ahí, pues arriésgate. Así yo construir partido desde la prisión. Así se lucha en la prisión. Desde la prisión es la cárcel. Yo le aguantó 18 años, le he parado la cana. Pare la cana estos también. Se juegan de revolucionario. Para el revolucionario la cárcel es simplemente un estado, es algo transitorio, es parte de la vida. Claro. Castillo era un inepto. O sea, a eso voy. A mí me da risa los castillistas, me dan risa tremendamente, o sea, me dan vergüenza ajena. A mí te da un poco de risa los castillistas, pero bueno, indistintamente de lo que acaba de decir al final, él, ¿qué está confesando? ¿Soborno? Prácticamente, son confesiones de posibles actos de cohecho, coima, soborno, pero no es algo nuevo, ¿no? Recordemos cómo salió de prisión. Cuando él sale de prisión,
sale con unos beneficios penitenciarios que podríamos llamarlo truchos, chimbos, ¿no? Porque no había hecho la formación, es decir, para el canje por días de educación o por días de trabajo. Él incluso se burlaba, ¿no? Decía que él no había tejido, que él no había hecho, digamos, estas caricaturas, estas manualidades, claro. Entonces, al final del día, lo que teníamos era que el beneficio se lo había concedido prácticamente el INPE, sin ningún tipo de control judicial, ¿no? Después ha salido la reforma legal que exige que todos estos casos pasen por el juez para controlar precisamente los temas de corrupción. El problema que yo veo es que más allá de su confesión, si no hay un hecho concreto, no es que a confesión de parte relevo de pruebas, se tienen que probar quién fue el coimeado, cuál fue el favor que le hizo, y mientras eso no se encuentre, no hay caso. No hay caso. No hay caso. Bien, otro tema más también que quería consultar contigo, porque me topé con este tuit de Luena Cache, ella dice, pregunta suelta, Flor Pablo sigue siendo congresista de la República, ¿puede hacer campaña? ¿No está usando tiempo de trabajo en hacer campaña? Por favor, respondan técnicamente, gracias. Y lo hace referencia a esta imagen donde vemos a Flor Pablo, todavía congresista, con el ex congresista Gino Costa, paseando por un mercado con polos que tienen las pintas, las características del nuevo partido, que creo que todavía está por inscribir el nombre Lo Justo. ¿Puede un congresista hacer proselitismo? A ver, todo ciudadano tiene derecho a hacer proselitismo, pero en el caso de los congresistas que hacen un trabajo netamente político, esto tiene una serie de reglas. Y las reglas implican que durante el trabajo congresal, horario de trabajo, periodo legislativo, ellos no puedan utilizar el tiempo del trabajo para hacer proselitismo. Es como que yo dejé de trabajar en el trabajo para hacer proselitismo y me sigan pagando mi sueldo. Y en este caso la plata viene de todos los peruanos, ¿no? O sea, que habría que corroborar si es que esta imagen fue un sábado, domingo. Exactamente, ¿no? Muchos congresistas hacen proselitismo efectivamente los fines de semana, no sábado, domingo, o cuando están fuera del periodo legislativo. Porque cuando están trabajando como cualquier funcionario. No podemos ver al presidente de la Corte Suprema haciendo proselitismo o dedicándose a temas personales, yendo a Wong a las 8 de la mañana de un martes, ¿no? Porque tiene que trabajar. Lo mismo pasa acá, ¿no? Y en tiempos electorales, que todavía no estamos, las reglas son más rígidas todavía, ¿no? Por el tema de la neutralidad electoral que se exige a todos los políticos. Más aún ahora que la reelección ya está nuevamente permitida. Exactamente. ¿Cómo va a ser entonces de cara al 2026? Mira, es complejo porque según la nueva regulación, con el tema de la bicameralidad, los congresistas, por haber tenido experiencia, van a poder postular y convertir en senadores. Entonces está bastante felices porque seguramente van a tratar de estar en campaña durante los últimos meses de su gestión. Y ahí yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una misión muy clara, ¿no? Porque todos los que se van a presentar a la reelección van a buscar que, vamos a decirlo de alguna manera, no darse sus escapadas para poder hacer proselitismo político. Yo creo que ahí, lamentablemente, el Congreso no tiene autorregulación. En teoría, un congresista debería decir, ¿sabe qué, señores? Pido una semana de licencia porque voy a hacer proselitismo y no me pague. Sin paga. Muy bien. Lamentablemente eso no se produce, ¿no? Claro. No se produce y siempre está la viveza de sacar el tiempo del propio tiempo de trabajo. O sea, para ponernos así bien específicos, si un congresista fuera al pleno con un numerito que dice 5, así, eso ya sería de por sí proselitismo. Claro, sería proselitismo porque estamos hablando del ejercicio de la función congresal con plata del Congreso, tiempo del Congreso, que se está dedicando a la cuestión proselitista. Bien. Dino Caro Coria, abogado penalista, estuvo con nosotros. Dino, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Perdón, Dino Carlos Caro Coria, es un nombre complejo, parece de superhéroe, tiene varias... Caro Coria, ¿no? Muchas gracias, Pacho. Muchas gracias. Vamos a cambiar de...